Bueno, vamos a cantar ahora algunas canciones más conocidas. Quiero que cantemos, viendo la hora, nada más la canción Esta Paz. Vamos a ponernos de pie para cantar la canción Esta Paz. Está en las hojas, o debe estar en las hojas. Si no encuentras en tu silla, busca tal vez en otro asiento. Esta paz que yo tengo en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo tengo en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, y aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, puedo yo confiar. Miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Muy bien, pues con esto terminamos tiempo de canciones. Pueden tomar asiento. Nuestros músicos se tienen que ir, tienen que ir a algunos estudios bíblicos que se están haciendo. Entonces, gracias siempre. Estuvo muy bueno. Y la canción sí salió también. Pero, sí, gracias. Pues vamos a hablar con nuestro Dios en oración. Entonces, vamos a hablar una vez más. Dios, ahora cuando nos toca abrir tu palabra, Dios, es tu palabra. Y esto es algo que nos quieres enseñar, quieres que entendamos. Hoy el tema, Dios, tú lo conoces, que no es un tema tan fácil. Y te pido, Dios, tu gracia, tu misericordia en nosotros, en primer lugar. Haz la obra en nuestros corazones para que también podamos hacer lo que tú pides de nosotros. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia en Lucas 17. Y esto se encuentra en la página 1093. Lucas 17. Lucas 17. Te pregunto algo antes de leer.
En algún momento en tu vida te has quedado herido por las palabras o las acciones de otra persona. Y seguro la respuesta es que sí, ¿verdad? Porque todos en algún momento sufrimos cosas, a veces heridas muy profundas en nuestras vidas. Hoy el tema es el tema de perdonar. ¿Qué debemos hacer? Los que conocemos a Dios, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien peca contra nosotros. La semana pasada hablábamos de versículos 1 y 2, la importancia de ser un ejemplo bueno. Versículo 1 dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense, dijo Jesús a sus discípulos. Nos hablamos de esto, ¿no? Que Jesús está diciendo: ustedes que son mis discípulos, ustedes que me conocen, ustedes que van a tener privilegio, ustedes necesitan poner un buen ejemplo porque son responsables. Pero ahora toca otro tema, pero realmente es el mismo tema de ser un ejemplo. Y él ahora habla cuando uno peca contra uno que conoce a él, sabiendo Jesús que la vida de los discípulos iba a ser difícil, que iban a sufrir igual a manos de los hombres, como Jesús iba a sufrir. Él les dejó bien claro: ustedes que son mis discípulos, si me maltratan a mí siendo el maestro, pues igual sufrirán maltratos. Y aquí dice, versículo 3, dice así que cuídense, y luego dice: si tu hermano peca, ¿qué? Repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué? Perdónalo. Si tu hermano peca, ¿qué dice? Hay que llamar a tus amigos para contarles lo malo que te trató. No es lo que dice, ¿verdad? Si alguien te trata mal, dice aquí, si tu hermano peca contra ti, debes ignorarlo, ya no debes hablar con él, debes darle el tratamiento de silencio. Dice aquí, si tu hermano peca contra ti, tienes que guardar rencor y odiarlo de por vida. Dice aquí, si tu hermano peca contra ti, debes buscar la venganza, darle mal por mal. Dice, hay que reprenderlo, hay que hablar con él. No debes quedarte callado. Si realmente ha pecado contra ti, no debes quedarte callado. Debes, por el bien del alma de él o de ella, debes hablar con la persona. Y dice, si se arrepiente, perdónalo. Porque eso es esa es la meta, se puede decir, que tenemos. Si alguien está mal en algún error, como Dios trató a nosotros, que Él nos hizo ver nuestros errores y nos perdonó, Dios quiere que también hagamos lo mismo con las otras personas que pequen contra nosotros. Y la meta, el objetivo es que ellos también lleguen al arrepentimiento. Y dice, si se arrepiente, hay que perdonarlo. Dice, perdónalo. La idea es que tú en el corazón tomas la decisión de dejar en el pasado lo que ya pasó. Y ya no volver a hablar de lo mismo. De dejarlo, lo pasado, en manos de Dios. Y versículo 4 vuelve con lo mismo. Aún si peca contra ti, ¿cuántas veces? 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay que perdonarlo. Y quiero decirles, cuando estamos hablando aquí de esto, cuando Jesús está hablando de esto,
Él está hablando de las personas que se arrepienten de corazón. Hay personas que manipulan este texto, personas que son los que abusan sexualmente o abusan físicamente, y según se arrepienten, pero no están arrepentidos, ¿verdad? Y vuelven a herir. Jesús aquí no está hablando de esa clase de cosas. Entonces, esto no es un pretexto para los que tienen un estilo de vida muy lejos de lo que Dios quiere. Eso no es para justificarse y decir, ya me arrepentí, entonces puedo volver a herirte y lastimarte. Nada que ver. No está hablando de esto. Eso está hablando de los ejemplos, por ejemplo, en una familia, entre pareja. Si tu pareja te ofende y realmente comete un error, Jesús está diciendo, tienes que ir a tu pareja y decir, mira, lo que hiciste está mal, también delante de Dios. Y no debes callarte, no debes enojarte, no debes guardar rencor, necesitas hablar y decir, eso es lo que pasó. Y si la persona de corazón se arrepiente y quiere cambiar, pero de repente vuelve a caer en lo mismo, como suele suceder, ¿no? Nadie cambia de la noche a la mañana. Jesús está diciendo, aunque peque contra ti 7 veces, si realmente no quiere, pero de repente cae en lo mismo. ¿Okay? Todos los que tenemos pareja conocemos esto, ¿verdad? A veces uno mismo trata de no caer en lo mismo y caes en lo mismo. Jesús está diciendo, tenemos que perdonar de corazón. 7 veces, ¿por qué 7 veces? Quiere decir que la 8ª vez ya no tenemos que perdonar. En los tiempos judíos, el número 7 era el número de plenitud. El número decir que no tiene fin. Es decir, cuando aquí habla de 7 veces, quiere decir que las veces que sean. De eso está hablando Jesús. ¿Okay? Una y otra vez. Si la persona se arrepiente de corazón, tienes que perdonarlo. Esto no es el único lugar donde Jesús habla de esto. Hay muchos lugares en la Biblia realmente que tocan el tema del perdón. Quiero que busquemos nada más un otro solo lugar. Quiero que pongas un dedo aquí, porque vamos a volver aquí. Pongas un dedo aquí. En unos cuantos páginas antes es Mateo 6. Mateo 6 es página 1006. 1006 es Mateo 6. Mateo 6, versículo 9. Vamos a leer algo que todos conocemos, que es el Padre Nuestro. Mateo 6, página 1006, versículo 9. Jesús les enseña a orar. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y después, ¿qué? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos, ¿qué? Perdonado a nuestros deudores. Ahí es un lugar muy famoso, donde Jesús dice, tenemos que perdonar tal y como Dios nos perdona a nosotros. Y unos versículos abajo, versículo 14, habla de lo mismo. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes, ¿quién? Su Padre Celestial. Versículo 15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes, ¿qué? Las suyas. La idea es esto: Dios que nos perdona, que nos cambia el corazón cuando nos arrepentimos y Él nos perdona. Quiere que hagamos lo mismo con otras personas. Es un tema que le importa bastante a Dios. Eso nada más hemos leído 2 lugares. Vamos a volver aquí a Lucas 17. Aquí nada más son 2 lugares que expresan que esto es un tema muy importante para Dios. Y por naturaleza esto es difícil para nosotros, ¿no es cierto? Por naturaleza yo amo a los que me aman y yo trato bien a los que me tratan bien.
Yo bendigo a los que me bendicen. Pero si alguien me trata mal por naturaleza, yo quiero pagar mal con mal. Y si alguien me trata mal, quiero responder con venganza. Y quiero guardar rencor en el corazón y no quiero perdonar. Esto es lo normal y lo natural del ser humano sin Dios. Pero con Dios en el corazón, Dios quiere que lo representemos en nuestro mundo. Volvemos a lo mismo de ser ejemplos, ¿no? de la semana pasada. Dios quiere que seamos como Él y que lo representemos en nuestro mundo. Pero no es fácil. Yo no conozco las historias de ustedes. Todos tenemos momentos de personas que a veces sí nos han herido gravemente. Y no fue fácil para los discípulos en su tiempo oír esas palabras. Si seguimos leyendo aquí en Lucas 17, cuando Jesús dice esto a los discípulos, ellos como que se quedan en shock. Versículo 5 dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, ¿qué? ¿Aumenta nuestra fe? Es decir, no lo podemos hacer. Esto es muy, muy difícil para nosotros. Aumenta nuestra fe. Y Jesús contesta con algo muy conocido, fuera de contexto tal vez. Versículo 6 dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate, ¿dónde? En el mar, y les obedecería. La idea es que lo imposible se vuelve posible con la ayuda de Dios. Es lo que Jesús está diciendo, porque Dios es el que da la fe. Y con una fe pequeña, tan pequeña como un grano de mostaza, con un poquito de fe, es decir, la fe que Dios da, un poquito de la presencia de Dios en nuestras vidas, un poquito del poder de Dios en nuestras vidas, lo imposible se vuelve posible, en especial en este contexto, de poder ser el representante de Dios en nuestro mundo y de poder responder a los que nos tratan mal con perdón. De eso está hablando Jesús. Entonces te pregunto, ¿cómo va la cosa contigo? De lo que estamos hablando. En primer lugar, te pregunto si en algún momento tú has sido la persona que ha pecado contra alguien más. Si tú eres la persona donde alguien te ha dicho en el pasado, lo que hiciste está mal delante de Dios. Me heriste a mí, pero sobre todo lo que hiciste está mal delante de Dios, y tal vez saliste enojado o simplemente no escuchaste y nunca te has arrepentido. Si tú eres la persona así, que necesita realmente pedir perdón, hoy te digo, en primer lugar tienes que hablar con Dios. Tienes que arrepentirte delante de Él. Tú tienes que decirle a Dios, Dios, yo necesito que tú me perdones a mí. Porque solo los que piden perdón son los que reciben el perdón. Si nunca te arrepientes, no recibes el perdón de Dios. Primero tienes que hablar con Dios, pero después tienes que hablar con la persona también. Necesitas hablar con la persona contra quien hayas pecado. Las dos cosas son necesarias. Y hay personas que dicen, ya se lo he confesado a Dios, entonces no tengo que decirle a la persona. Y esto, en muchos de los casos, eso es un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento a medias. El arrepentimiento de corazón muchas veces se demuestra cuando tú dices, Dios, te lo digo a ti y a las personas a quienes haya yo herido, también se los voy a decir a ellos.
Eso demuestra un corazón bien arrepentido. Entonces te pregunto en primer lugar, ¿cómo va este asunto contigo? Pero también te pregunto, ¿tienes personas que han pecado contra ti? ¿Y qué haces? Pues si tú conoces a Dios, y si Dios te ha perdonado por tus pecados, tienes el poder de Dios para poder también perdonar. Necesitas hablar con la persona. Necesitas expresar donde han pecado contra ti, contra Dios. Como dice que hay que hablar y hay que reprender. ¿Sí? Y si la persona se arrepiente, porque eso es el objetivo. No es decir que yo tengo la razón y tú estabas mal. No. Buscamos el alma de la persona. Que la persona tenga igual la salvación delante de Dios. Dios murió por los pecados de todos. Y a veces el odio que está en nuestros corazones, queremos que la otra persona vaya al infierno. No queremos perdonar. Y si la persona se arrepiente, de corazón tenemos que perdonar. Aunque sea difícil. Personas me preguntan, aquí dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. ¿Qué si no se arrepiente? ¿Qué si la persona no reconoce su error? ¿No es cierto? Eso sucede en nuestro mundo. Hay personas que no ven sus errores. ¿Qué haces? En esos casos, corres el riesgo de que el rencor te destruya a ti. Si de alguna forma no puedes dejar a esa persona en manos de Dios. Hay personas que nunca más los vuelves a ver en toda la vida. ¿Qué haces? No lo puedes reprender y no sabes si están arrepentidos. Pero por lo menos lo que puedes decir es esto: yo no soy su juez. ¿Quién es su juez? Es Dios. Y a veces en esos casos simplemente tenemos que dejarlos en manos de Dios. Dice Dios, eso no es mi responsabilidad. La Biblia dice, venganza es mío, dice el Señor. Dios dice, esto es lo que me toca a mí. Pagar a los culpables con lo que se le merece. Y Dios es un juez justo. El que no se arrepiente va a estar en presencia de Dios algún día. Entonces las personas que no se arrepienten tenemos que dejarlos en manos de Dios. Pero nuestra batalla es tener un corazón preparado para perdonar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Estaba yo pensando en esto. Y pensaba en la oración. Como decían los discípulos de Jesús, Jesús aumenta nuestra fe. Y Jesús dice, si tuvieran una fe muy pequeña, podrían hacerlo. Y debemos decirle a Dios, Dios, dame la fe que yo necesito para ser tu ejemplo, tu representante en este mundo. En primer lugar, podemos pedir a Dios por las personas. Si alguien está en algún error, debes pedirle a Dios por su alma. Decir, Dios, yo quiero que fulano, fulana, llegue a conocerte a ti. Yo quiero pasar la eternidad en la gloria con esa persona, y pones el nombre. Es difícil estar muy enojado con alguien cuando estás orando para la salvación de esa persona. Y algo que nos ayuda a perdonar es cuando pedimos por nombre por una persona para su salvación. Es algo que hacemos. Después pedimos a Dios por nosotros mismos. Y estaba pensando en esto.
el Padre nuestro, perdóname a mí, como yo también perdono a otros. Es decir, el mismo perdón que tú me ofreces, ayúdame a mí a extender a otros. Y pienso que uno de nuestros problemas muy grandes, por lo cual es muy difícil no poder perdonar, es que no comprendemos lo que Dios ya nos ha perdonado. Piensa en el perdón de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces no te ha perdonado Dios en tu vida? ¿Cuántos pecados has cometido en tu vida? En el mismo día no haces a veces el mismo pecado y le dices a Dios, Dios perdóname. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? Esa es la clave. Esa es la clave para poder perdonar a otros. Es de comprender lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y cuando comprendemos la grandeza de su perdón, eso nos ayuda. Porque cuando el perdón de Dios está en nosotros, tenemos con qué perdonar a otros. Preparando mi mensaje para hoy, me puse a pensar en una historia. Una vez compartí la misma historia aquí hace varios años. En el año 2006, en Estados Unidos, sucedió algo muy triste. Fue el mes de octubre de 2006. Había una señora que se había casado con el amor de sus sueños, se puede decir. Y fundaron su familia. Tuvieron no sé cuántos hijos. Al principio no estaban muy involucrados en una iglesia y no sabían mucho de las cosas de Dios, pero con tiempo empezaron a ir a una iglesia donde escucharon la palabra de Dios y intentaron hacer el mejor esfuerzo para enseñar a sus hijos de la palabra de Dios. Pero no todo es fácil, ¿verdad? Esta señora sufrió cáncer y tuvo que batallar contra su cáncer. Su hijo mayor por un tiempo pasaba por momentos de depresión muy fuerte, pero con tiempo todos sus hijos se casaron y ella estaba en esa etapa de vida cuando disfrutaba de su esposo, de sus hijos y de sus nietos. Pero un día cuando estaba en su casa escuchó el ruido de ambulancias, de bomberos, de patrullas, de helicópteros cerca de su casa. Y prendió la tele y vio que unas cuantas cuadras de su casa había una escuela cristiana chiquita de un solo aula. Y un hombre había entrado ahí y amarró a todas las niñas y dejó que saliera la maestra y los alumnos varones. Y comenzó a matar a las niñas con armas. Y ella sintió en su corazón, qué tragedia, qué cosa tan fea. Pero pocos momentos después vino una patrulla a su casa y le informó a ella y a su esposo que el que había matado a esas niñas inocentes era su hijo mayor. Y ella en ese momento sintió muchas emociones diferentes, porque conocía las familias de las niñas, era de su comunidad. Se sentía una angustia, una tristeza, pensaba en sus nietos sin padre, se sentía culpable de alguna manera porque fue su hijo. Pero sobre todo, no sabía ni qué sentir. Y estuvo ahí con su esposo llorando. Escuchó que alguien tocaba la puerta. Y fueron parientes de las niñas. Llegaron a la casa para abrazar, para llorar y decir que ellos habían perdonado a su hijo, que iban a escoger perdonar en vez de odiar. Y dijeron,
Su Hijo está en manos de Dios y Dios es el juez justo. No nos toca juzgarlo y condenarlo. Él está en manos de Dios. Pero nosotros en el corazón lo vamos a dejar a Él en manos de Dios. Y venimos aquí para decirles eso. Y en los días venideros invitaron a esa familia, esa señora, a los funerales de las niñas, y ellos fueron a asistir al funeral de su hijo. Lo que hicieron las familias de esas niñas salió en las noticias, salió en libros, porque es algo que no se ve en nuestro mundo. Y la pregunta siempre fue, ¿por qué? ¿Y cómo pudieron extender perdón a esa familia? Y la respuesta de esas familias era, hay un Dios que nos ha perdonado a nosotros. Y Él nos enseña a perdonar, aunque no nos nazca. Y como es un Dios viviente y vive en nosotros, queremos perdonar. Te vuelvo a preguntar cómo va el asunto contigo. Hay personas a quienes tienes que perdonar. Dios nos ha perdonado mucho. Y si Él vive en tu corazón, Él te ayuda. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias por este tema. Gracias por tu perdón, que no merecemos para nada. Ayuda a cada uno de nosotros, oh Dios, a hacer lo que tenemos que hacer. Señor, yo te pido por las personas que han tal vez herido nuestras vidas grandemente y algunos de ellos no lo reconocen o no lo quieren reconocer hasta la fecha. Señor, te pido por sus almas, haz que se recapaciten, que se arrepientan. Y Dios, que nuestro mundo vea a nosotros igual, algo de tu presencia y de tu perdón. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.